¿Qué tal amigos? Aquí comienza De Cerca, periodismo independiente, originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia, la ciudad de Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. Les habla William Vianney Solano. Yo soy defensor de derechos humanos, periodista de la Red Independiente. En esta oportunidad presentando De Cerca, periodismo independiente. Tras ser víctima de un atentado en su contra, abandona el país en diciembre del 2008 y después de 9 años retoma el activismo político desde el exterior como forma de ayudar a consolidar un país con equidad y en paz. Es el promotor de diferentes movilizaciones en favor de las víctimas del conflicto armado y defensor permanente de los líderes sociales e indígenas. Su lucha busca, indiscutiblemente, según lo ha dado a conocer a nivel mundial, entre otras, mantener la memoria del conflicto armado y reconocimiento de las víctimas de los diferentes actores. Es un gusto darle la bienvenida a este espacio De Cerca a Jenner Úsuga. Muchísimas gracias, bienvenido a De Cerca. William, muchísimas gracias a usted por la invitación y pues a todas las personas que ven de cerca, muchísimas gracias por estar aquí presente acompañándonos y un abrazo para todos. ¿Y qué fue justamente lo que lo motivó para que eh, osara de esa aptitud y actitud de postularse y de ubicarse como una de las personas más críticas de la gestión del gobierno en Colombia? Bueno, yo creo que realmente cuando uno ama la democracia, pues siempre tiene que ser crítico. Yo creo que ser crítico desde un inicio, pues hace parte del equilibrio preciso de la democracia. O sea, la democracia no se sostiene solamente aplaudiendo a quien gobierna, la democracia se sostiene también con esa parte crítica, ¿sí? Lo que pasa es que en la parte crítica, pues yo creo que esa crítica se profundiza también de acuerdo a la gestión que el gobierno de turno realice. En este caso, hablando para precisamente en este gobierno, pues yo creo que más que críticos, lo que tenemos que hacer es voces ante el mundo que griten que este gobierno está permitiendo el exterminio de líderes sociales. Yo creo que fue esa parte, sobre todo, la que, o es esa parte, sobre todo, la que nos impulsa, porque no soy solamente yo, somos un grupo muy numeroso de defensores de derechos humanos que estamos en el exilio, quienes permanentemente, recurrentemente estamos gritando ante el mundo toda la barbarie que ocurre en Colombia, William. ¿Cuál es el precio, Jenner, que hay que pagar precisamente por atreverse, además de decir la verdad, denunciar ante la comunidad internacional todos los desmanes y las malas gestiones de un gobierno? Tal es el caso de Colombia. Eh, los precios son altos, pero aunque para nosotros en el exilio pueda representar un alto precio el no tener el no poder volver a Colombia, porque eso es lo que nosotros pagamos acá. O sea, no podemos regresar a Colombia al menos por ahora o hasta que haya un gobierno que nos proporcione las garantías en seguridad para regresar. Pues yo creo que eso no es nada comparado con el precio que pagan los líderes sociales en Colombia. Porque los líderes en Colombia sí que los están exterminando, sí que los están matando y ese es el precio que ellos pagan por generar equilibrio en la democracia de las regiones. Yo lo he dicho en muchísimas oportunidades, siempre repito lo mismo, y es que el líder social en Colombia es quien proporciona el equilibrio de la democracia de las regiones, además es quien defiende permanentemente a las regiones, porque no lo hacen los políticos, y cuando digo no lo hacen los políticos, me atrevo a decir incluso en esta parte crítica que tenemos que manejar, que incluso los políticos alternativos tampoco lo hacen frecuentemente de la manera en que debería de hacerse, pero son los líderes sociales, gente desconocida, gente que realmente no se conocen a nivel nacional, que los conocen solo ahí en su región, en su municipio, en su vereda, en su barrio, son ellos quienes constantemente ponen sus voces contra, hablemoslo en el caso, por ejemplo, de la minería, contra grandes empresas que llegan a las regiones a querer acabar con todo para sacar unos cuantos pesos del oro y de otras materias que pueden encontrar. Y a ellos
los asesinan. Entonces, yo creo que este, entre comillas, sacrificio que nosotros desde el exterior realizamos, pues no es nada comparable con lo que está ocurriendo en Colombia y con lo que ellos allá sí tienen que pagar. ¿Encuentran ustedes, los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, garantías por parte de un gobierno en el que, entre otras, la Unidad Nacional de Protección, UNP, está bajo su injerencia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía General de la Nación, todas mancomunadamente le pertenecen al gobierno que presuntamente ustedes están denunciando? ¿Encuentran efectos y garantías en ese orden de ideas? William, no hay ninguna garantía. Hay cero garantías. Si ustedes recuerdan, William, usted y su audiencia recuerda, el 5 de abril del año 2019, nosotros organizamos una manifestación delante de la Corte Penal Internacional en La Haya. Caminamos históricamente, en un hecho histórico, porque eso no se había realizado antes. Y si luego se vuelve a hacer, pues imagino yo que seremos otra vez los colombianos. Realizamos una marcha, caminamos, atravesamos las fronteras de 3 países para llegar hasta la Corte Penal Internacional a pie para denunciar toda la barbarie que ocurre en Colombia. ¿Por qué nos atrevimos a hacer eso? Pues precisamente porque estamos frente a un gobierno que no ofrece garantías. Cuando un gobierno no ofrece garantías para hacer oposición, cuando un gobierno no ofrece garantías para mantener la vida, ¿sí? Entonces hablamos de una dictadura. ¿Y qué garantías puede dar un gobierno que ha centralizado todos los poderes a la corrupción? ¿Sí? Entonces, cuando hoy miramos todos los poderes y todas las ramas en Colombia, pues todos están rodeados al gobierno, pero cuando uno mira quiénes administran cada uno de esos poderes o cada uno de esos ministerios o cada una de esas ramas, pues son gente con un pasado corrupto, son gente con un pasado criminal, son gente que han sido o están siendo investigadas, son gente que incluso algunos que han estado presos, ¿sí? Entonces yo creo que un gobierno que mantiene ese tipo de personas en su gobierno, rodeándolos, pues no puede ofrecer ninguna garantía. ¿Cuáles son los obstáculos y han de existir las dificultades, los desafíos a los que se enfrentan personas como usted, Jenner Usuga, frente a esta iniciativa? Pues yo creo que los obstáculos, lo dije yo hoy en Twitter, porque en esto siempre estamos reflexionando quienes hacemos un activismo o una defensa de los derechos humanos sin exigir nada a cambio para nosotros. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Y aquí me lo voy a tomar 2 minuticos más para explicarlo de la manera en que yo lo veo, porque es mi opinión, ¿sí? Y es que en Colombia nosotros tenemos algunos representantes, ¿sí? Que están en el gobierno, otros que están en una gobernación o en una alcaldía, ¿sí? Tenemos algunos senadores, algunos representantes a la Cámara que reciben dinero por el trabajo que están haciendo, pero que en realidad, y aquí vuelvo otra vez a la autocrítica, pero que en realidad no están haciendo el trabajo que deberían hacer, porque ese trabajo lo están haciendo los líderes sociales, ¿sí? Ese trabajo lo hacen los líderes sociales. Entonces, esta mañana yo coloqué un trino donde precisamente yo hacía un poco esa autocrítica, de decir en un momento, y alcanzar a tener una reflexión y decir que el problema más delicado que hoy tiene Colombia no es Uribe, que se supone que es ante sus políticas que nosotros estamos tratando no de pelear, sino de defendernos todos los días, sino que hay una cosa más grave, más delicada aún, y que es la que tenemos que resolver primero antes de intentar resolver al país, y son los egos. Entonces yo creo que ese es el obstáculo más grande que hay. Las ganas y la necesidad de muchas personas de querer figurar, las ganas y la necesidad de muchas personas de querer tener miles de seguidores y una cosa y la otra. Y eso ha generado un ego como enfermedad crónica. Y esa enfermedad crónica lo que hace es que mantiene unas divisiones, ¿sí? Aferradas a una enfermedad fatal que hace que nos maten todos los días. Y es una enfermedad que nos mata no solamente en que nos matan físicamente a las balas, sino que esta enfermedad nos mata a nosotros como personas, nos mata como estructura de ciudadana, nos hiere por dentro. Y es ante eso
que nosotros tenemos que pelear primero, porque mientras existan los egos no hay unión, y sin la unión pues no puede haber cambio, es imposible, y yo creo que eso es un problema que se ha venido viendo a través de muchísimos años, no es solamente ahorita. Y prueba de eso, William, y las personas que nos ven, es que durante 200 años que tenemos nosotros como país, 210 años, siempre han gobernado los mismos, ¿sí? La alternativa y la izquierda nunca han sido gobiernos, siempre han sido los mismos. Y eso tiene que ponerlo a uno a pensar y a cuestionarse a uno de por qué es que eso ha ocurrido. Si es que gente buena hay, gente buena hay por muchas partes, pero hay muchas personas que son buenas, pero que no se atreven ni siquiera a enfrentarse, a meterse, a dar un paso adelante, precisamente porque son temerosos de todos esos egos que se manejan alrededor y que pueden terminar carcomiendo un buen plan de gobierno, que pueden terminar carcomiendo una buena acción, ¿sí? Entonces, eso yo creo que es el principal obstáculo que hoy tenemos que atravesar. Por eso es que no se entiende, Jenner Usuga, cuando se dice, se asegura en una aseveración que hasta ahora es muy compleja, que se dice que el país se le ha entregado a la guerrilla. ¿Cuándo ha sido del pueblo? Surge ese otro interrogante. ¿O cuándo ha estado en otra mano política diferente a la que ha venido dominando por más de 200 años? Es lo que usted está queriendo dar a entender, ¿verdad? Sí, señor, precisamente. El observatorio, por otra parte, y cambiando un poco de tema, el Observatorio de Conflicto, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, ha indicado para la opinión pública que se superan unas 251 personas vilmente asesinadas en calidad de líderes sociales en Colombia. ¿Qué hay que hacer para frenar esta masacre, este asesinato sistemático de quienes representan las diferentes comunidades en el territorio nacional? Pues bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es decirle a todos los organismos de defensa de derechos humanos que la cifra es equivocada, que esa cifra es 4 o 5 veces ese número, ¿sí? Entonces, si hablamos desde la firma de los acuerdos de paz hasta hoy, solamente líderes sociales, van más de 1000 líderes sociales asesinados. Nosotros acá en París, con un grupo de compañeras que se llaman las guacamayas, creamos una tela, no sé si William en algún momento o alguna de las personas que nos están viendo la han mirado, es una tela negra larguísima que comenzó con 5 metros, nos describíamos o escribían las mujeres del grupo de las guacamayas los nombres de cada líder asesinado. Tan. Cuando nosotros fuimos a la Corte Penal Internacional hace año y medio, iban 500, un poco más de 500. Iba escrito en la lista, a hoy son más de 1000. Y la tela hoy hace 70, 80 metros de larga la tela, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, en Colombia que nos hemos acostumbrado tanto a la muerte, porque nos hemos acostumbrado a vivir con la muerte. Entonces, cuando uno dice 1000 personas asesinadas, pues uno lo ve como un número, un 1 y 3 ceritos. Pero cuando usted se para frente a esa tela y usted comienza a caminar esa tela y comienza a leer los nombres y comienza a ver los números 1, 2 y de pronto sube a 100, 150 y su mente comienza a enfocar lo que en realidad significa más de 1000 personas asesinadas, ¿sí? Ahí entonces hay otra fuerza que nos impulsa a nosotros a luchar. Entonces, desde la firma de los acuerdos de paz son más de 1000 líderes sociales asesinados. Este año, William, atención al dato, 67 días estuvo el señor preso, 67 masacres hubieron, 273 personas asesinadas en esas 67 masacres. Nosotros tenemos esos datos que todos los días le sumamos, todos los días le sumamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay una vaina simple que podemos hacer y es la defensa de la vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace la defensa de la vida? Pues la defensa de la vida se hace involucrando a todos los sectores. La defensa de la vida se hace hablando de paz, la defensa de la vida se hace dejando los egoísmos, ¿sí? La defensa de la vida se hace charlando y la defensa de la vida se hace involucrando
a todas las personas alzadas en armas, pues a darles un espacio en la sociedad civil. Nosotros somos defensores de los acuerdos de paz con las FARC y también somos personas que llamamos al gobierno a que se siente de nuevo a negociar con el ELN, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes lo recuerdan, yo hace unos 2 meses yo le hice una entrevista a Pablo Beltrán, negociador político del ELN, precisamente enviando un mensaje al gobierno diciéndoles que si quieren sentar, ¿sí? Pero si el gobierno no se sienta a hablar con los grupos armados, nunca va a haber paz. Las masacres van a seguir. Si el gobierno no ataca al narcotráfico, atacando a los narcotraficantes y no a los campesinos que siembran coca, pues, el problema va a seguir. Porque el problema del narcotráfico no se organiza fumigando, porque los campesinos que siembran coca no son narcotraficantes. Hay que atacar a los exportadores de cocaína, que están ahí camuflados entre los políticos y entre los empresarios. ¿Sí? Ahí es donde hay que atacar. Entonces, si esos factores se atacan, pues yo me imagino que en ese momento vamos a comenzar a vivir una paz tranquila, ¿sí? Porque no podemos tampoco seguir diciendo que la paz se hace persiguiendo a bala a grupos guerrilleros o que era la guerrilla la culpable del problema, cuando el gobierno nunca ha perseguido a los paramilitares. Hoy vemos que el paramilitarismo se ha rearmado por todo el país. ¿Y quién dice algo? En el gobierno de Juan Manuel Santos se estaba persiguiendo a alias Otoniel y se le dieron unos golpes, ¿sí? Fuertes a su estructura. Hoy, en este nuevo gobierno, no se ha hablado una sola vez de alias Otoniel. No lo han perseguido, no le han dado un solo golpe fuerte. ¿Y qué ha hecho Otoniel? Pues se atrevió a parar el departamento de Antioquia, una parte del departamento de Antioquia, se atrevió a parar una parte del departamento del Chocó, y hace lo que le da la gana. Y hoy están sus estructuras armadas narcoparamilitares por todo el país, ¿sí? ¿Y qué se está haciendo para eso? Nada. Y gran parte de esa estructura narcoparamilitar es la encargada del asesinato de líderes sociales. ¿Por encargo de quién? Habría que decirlo. ¿A cambio de qué? Yo tengo mis teorías, no las voy a decir acá porque no me quiero meter en problemas ni meterlos en problemas. En un espacio propio mío sí lo haría. Pero hay que hacerse esa pregunta y cuestionarse desde ahí. Cambiando de tema y permaneciendo en esta misma línea de postura, el próximo 10 de diciembre, en el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos, usted ha venido liderando, Jenner Úrsuga, una iniciativa, una convocatoria, sobre todo a los colombianos. ¿En qué consiste esa iniciativa? ¿Cuál es la convocatoria? Bueno, esa iniciativa y esa convocatoria no nació solamente de mí. Han estado conmigo un grupo muy importante, muy significativo de personas, como el compañero José Cuesta, ¿sí? Y otros compañeros a nivel internacional que han estado ahí apoyando y dando ideas desde el primer día. Entonces, ¿cómo surge esto? El 5 de abril del 2000, y vuelvo otra vez, pasado el 5 de abril del 2019, vamos a la Corte Penal Internacional. Eso pone al gobierno un poquito como en atención, digámoslo así. Eso provoca también unos pronunciamientos de la Corte Penal Internacional que se han pronunciado unas 3 o 4 veces sobre el caso Colombia, y es tan impactante lo que ocurre que el gobierno envía al exfiscal, Néstor Humberto Martínez, a una reunión a la Corte Penal Internacional con la fiscal de la Corte, ¿sí? Entonces sí generó preocupación eso que hicimos, ¿sí? Eso generó preocupación. Entonces, como el asesinato de líderes sociales y todo esto se ha incrementado, pues con el compañero José Cuesta dijimos, bueno, ¿qué hacer? El compañero José Cuesta me dice, vamos otra vez a la Corte Penal Internacional, pero resulta que no podemos ir a la Corte Penal Internacional nuevamente por el que está el COVID por todos lados. Entonces hay una pandemia que nos impide movilizarnos, sobre todo en Europa, ¿sí? En Europa hay unas medidas incluso muy fuertes que nos impiden movernos. Y ante eso lo que nosotros decidimos es escribir a la Corte Penal Internacional. Y es que cada ciudadano pueda enviar una carta a la Corte Penal Internacional, que cada ciudadano pueda hacerlo por vía postal o que pueda hacerlo por email o que simplemente pueda dirigirse a la plataforma de Change.org y firmar allí la carta, ¿sí? Entonces, nos pusimos una meta, alguien podría decir que grande, pero nosotros dijimos, si somos capaces de enviar
1.000.000 de firmas y 100.000 cartas, pues la Corte Penal Internacional tendrá que pronunciarse sobre Colombia, ¿sí? ¿Qué plazo dimos nosotros? Dijimos, bueno, vamos a hacerlo de hoy, desde el 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de la Defensa de los Derechos Humanos, y creemos que es un día muy importante para Colombia por toda esta lucha que hemos venido dando y también por las infracciones que ha cometido el gobierno frente a este tema. Y vamos a darnos plazo hasta ahí, vamos a hacerlo hasta ahí y vamos a rematar el 10 de diciembre con una gran movilización nacional. Entonces, en Colombia seguramente van a poder movilizarse. Entonces, invitamos a todas las personas a que el 10 de diciembre pues se movilicen, que salgan a las calles en una manifestación inmensa como las que ya hemos hecho, pero a nivel internacional, como no podemos, pues vamos a prender una velita y cada quien desde su casa va a hacer su foto, su video y lo van a hacer por redes sociales. Pero hay que movilizarnos porque esta es la única forma de nosotros visibilizar este problema ante el mundo. Si no visibilizamos esto ante el mundo, no esperemos que esto vaya a tener solución, porque en Colombia todo el mundo sabe lo que está pasando, pero nadie hace nada. Esto hay que dejarlo ahora a la parte internacional. ¿Cuáles son las expectativas, no solamente con respecto a esa convocatoria que su merced le está presentando a los colombianos que deseen participar de la misma? ¿Qué esperan ustedes con todo esto? No, lo que esperamos es lo que yo acabé de decir, es que el problema de Colombia se pueda visibilizar ante el mundo. O sea, nosotros necesitamos que la prensa internacional visibilice el problema de Colombia, que hable la prensa internacional sobre lo que está ocurriendo en Colombia y que lo vean no solamente como el asesinato simple, porque es que lo quieren ver de una persona por aquí y otra por allá, sino como que hay un genocidio, porque lo que está ocurriendo es un Y de qué genocidio. manera, perdóname, Jenner, que te interrumpa, y de qué manera pretenden que la Corte Penal Internacional intervenga el Estado colombiano? No, esa pregunta es bien importante y es bien interesante. Resulta de que la Corte está apoyando plenamente a la JEP. La JEP puede investigar y juzgar todos los delitos hasta el día que se firmaron los acuerdos de paz. Pero después de la firma de los acuerdos de paz, la JEP no puede interferir. Es directamente la Fiscalía o la Justicia Internacional. Pues precisamente desde el día que se firmaron los acuerdos de paz hasta hoy es que han asesinado más de 1.000 líderes sociales. Entonces ahí es donde le estamos pidiendo a la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Si bien la JEP es capaz de juzgar hasta ese día y tiene las capacidades y nosotros apoyamos a la JEP, pues también hay que decir que la Fiscalía, que la Justicia Nacional, aparte de la JEP, no tiene la capacidad para investigar y para hacer justicia sobre el asesinato de más de más de 1.000 líderes sociales que han ocurrido hasta hoy. Entonces, por eso le pedimos a la Corte Penal Internacional, intervenga en Colombia. ¿Cómo van a intervenir? Pues hay diferentes maneras. Ellos podrán abrir las investigaciones. De hecho, ya hay unas investigaciones abiertas con los dossiers, los documentos que nosotros dejamos el 5 de abril del 2019 y que ahorita en este mes de diciembre, entre el 7 y el 10, se va a pronunciar la Corte Penal Internacional sobre esos asuntos, pero también pueden generar presión en Colombia. O sea, así de la misma manera como la Corte Penal Internacional, después de que nosotros fuimos allá el 5 de abril, han ido a Colombia 2, 3 veces, se han pronunciado 3 o 4 veces, pues ahora lo que necesitamos es lo mismo. Y si bien no van a intervenir directamente, pues al menos que sepan que hay una ciudadanía que está reclamando justicia y que esto los obligará a ellos a pronunciarse sobre Colombia, a ejercer presión para que la justicia en Colombia de verdad investigue y de verdad haya justicia. So pena de que si no se hace, pues la Corte Penal pueda entrar directamente a juzgar esos casos. El balón le pasa en cierta forma, y perdónenme la expresión, digo el balón haciendo una analogía de lo que se pretende. El balón se le pasa esta oportunidad a la ciudadanía que debe en cierta forma activar los mecanismos de participación ciudadana para hacerse presente en esta iniciativa. No es que les pasemos el balón. Yo aquí quiero incluso decir algo, pronunciar algo sobre un tema que voy a pronunciar luego, dentro de unos días. Y es que deberían haber sido, digámoslo así, para que la gente nos entienda, los políticos nuestros, digámoslo así, quienes hubieran adquirido esta responsabilidad. Pero hoy no lo han hecho. Y lastimosamente, William, y me perdonan ellos si nos ven, ¿sí? Nos toca Nos rogarles van a muchas ver. veces, nos toca rogarles muchas veces para que apoyen una iniciativa, ¿sí? Yo me acuerdo cuando fuimos a La Haya, a nosotros nos tocó muchas veces rogar para que nos acompañaran, para que nos apoyaran. Entonces, esto para decir que
Esto para decir que si tenemos unos políticos a los que les pagamos y no hacen el trabajo que deben de hacer, pues la ciudadanía no se puede dejar matar. La ciudadanía se tendrá que organizar y la ciudadanía tendrá que reclamar justicia y la ciudadanía tendrá que reclamar el cambio. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí, además de esto, hay una invitación a la gente y es algo que yo voy a comenzar a desarrollar y es alejarnos un poquito de los políticos, ¿sí? Para comenzar a hacer más activismo informativo y más activismo social. Yo creo que hoy es necesario, realmente necesario, dejar de rogarle tanto a los políticos, porque es que finalmente ellos, y yo he hecho mucha política, yo he hecho mucha política, pero entiendo hoy, en todo esto que estamos viviendo, que realmente ellos no están haciendo el papel que deberían de jugar. Entonces no es lanzarle el balón a la ciudadanía, es decirle a la ciudadanía, señor, señora, amigo, amiga, nos están matando y no nos vamos a dejar matar. Necesitamos juntarnos, necesitamos unirnos para poder sacar este país adelante. Y si eso implica hacer grandes cambios, cambiar grandes estructuras, pues habrá que hacerlo, pero finalmente es el pueblo quien puede hacerlo, por eso la invitación se le hace a ellos, porque es el pueblo finalmente, no en quien debería caer esa responsabilidad, pero es la otra parte que lo puede hacer. ¿A qué será o a qué podrá deberse esa desidia, desgano y, por qué no decirlo, desdén de la clase dirigente política colombiana para no participar de estas iniciativas? Son los egos. Yo creo que volvemos al inicio de la entrevista, William, y son precisamente los egos los que impiden que se apoye una iniciativa porque quien la convocó fue determinada persona. Entonces, cuando una iniciativa, no se mira si las iniciativas son buenas o no, sino quién o quiénes la convocaron. Y Pero si no les es son, porque, pero no es porque el guante de pronto les cae a ellos. no, hay varias razones. Entonces, una es esa, es que hay un ego que no nos deja y nos impide hacerlo. Y lo otro, yo no sé si yo esté o no equivocado con lo que voy a decir. Lo que pasa es que a mí la lengua me pica, ¿sí? Yo no sé, a mí la lengua me pica, pero yo lo que creo es que hemos tenido políticos y seguimos teniendo políticos muy calificados y con muchos títulos. Y los títulos está bien, pero yo creo que para cambiar y para gobernar el pueblo se necesita de otra cosa, además de los títulos. O sea, no es que la gente no deba estudiar, todo lo contrario, hay que prepararse, hay que ir a la universidad, pero hay otra cosa que se llama humildad, hay otra cosa que se llama voluntad, hay otra cosa que se llama tener eso en la sangre. Y eso es lo que permite que se generen ideas, que se generen otro tipo de expectativas con otro tipo de cosas novedosas. Entonces, cuando hicimos lo de la Haya, por ejemplo, decían, no, pero es que están locos, ¿cómo van a caminar? Pues sí, pues es que hay que estar un poco loco para poderlo hacer, pero es que es de esa forma que podemos llamar la atención, no hay otra forma, ¿sí? Cuando este señor Moncayo salió a caminar por toda Colombia encadenado, pues muchos dijeron es un loco, al final terminaron apoyándolo porque vieron que era bueno, ¿sí? Entonces a lo que yo digo es que se dedican tanto a otras cosas y mantienen tanto en campaña, ¿sí? Mantienen tanto en campaña, entre otras cosas, muchos de los amigos nuestros que están en el Congreso también pasan gran parte de su tiempo defendiéndose de la justicia porque los atacan y los quieren volver nada, que nos olvidamos de tomar las acciones ciudadanas y de apoyar las acciones ciudadanas o de pensar y diseñar acciones ciudadanas que lleven al cambio. Y finalmente es con eso, con acciones ciudadanas que se lleva al cambio, porque si hoy, y esto yo lo digo de todo corazón, si hoy nosotros esperamos o vamos a esperar que el cambio se dé a través de proyectos legislativos que se aprueben, que presentan nuestros congresistas, nos vamos a quedar esperando 500 años, porque nunca lo van a aprobar. Y ellos no han entendido eso. Ellos no han entendido que es a través de las acciones ciudadanas que se puede hacer un cambio. No hay otra forma. Hoy no tenemos otra forma. Las armas no son una opción. La palabra es una opción. Y es de eso que nosotros estamos haciendo uso. Sumando a su comentario, tristemente podemos constatar que también la justicia incluso falla cuando el pueblo o los denunciantes
bueno, cuya característica es precisamente el poder de la denuncia, aunque no se tenga el poder de la defensa, pero han sido muy pocos los resultados ante las contundentes denuncias precisamente en despachos judiciales señalando presuntos actos de corrupción. La última oportunidad también y otra carta, como su merced lo dice, Jenner Úsuga, la tiene el pueblo en las contiendas electorales, que falta también en esos procesos electorales donde también se puede tomar acciones contundentes por parte del pueblo, ¿no? Sí, señor, claro que sí. Jenner, muchísimas gracias por habernos permitido esta entrevista y estar de cerca con esta iniciativa que lo acompaña. No, William, muchísimas gracias a usted y a toda su audiencia. Para mí, pues, ha sido un verdadero honor poder compartir acá con ustedes y sepan que no solo en mí, sino en todo el grupo de personas que yo represento, que es porque yo no trabajo solo, vemos un número muy importante de personas acá en el exterior que estamos directamente involucrados en esto, pues siempre tendrán un brazo amigo, siempre habrá alguien aquí que pueda darles fuerza y termino diciéndole con esto al pueblo colombiano que ustedes no están solos. Ustedes no están solos, aquí hay un respaldo desde el exterior que nunca antes se había visto y que se está viendo y está incrementando desde los últimos 2 años y que no están solos. Y se los digo con todo el amor del mundo, ustedes no están solos. Él es Jenner Úsuga, activista político y líder social por Colombia a nivel internacional. Y nosotros somos De Cerca, periodismo independiente. Con permiso.